Saludos, un abrazo, bendiciones, la bendición de Olofi, Oloro, Nolotu Mare, de Egun. Pues bueno, hoy nos encontramos en La Habana, Cuba. Y pues bueno, hoy una gran entrevista con mi amiga Yanisel Rodríguez Ochun Miguá. ¿Cómo estás, Yanisel? Buenos días, muy bien, muy bien. Pues bueno, hoy vamos a hablar un poco de espiritismo. ¿Qué es el espiritismo? Mi amiga Ochun Miguá, con muchos años de trascendencia, más de 20 y tantos, 25 años de trascendencia en el espiritismo. Y pues bueno, hoy con una gran experta en el tema. ¿Cómo estás, Yanisel? ¿Cómo te va? Pues muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en tu canal. Pues me siento muy, no sé ni cómo decirte, si estoy nerviosa, si estoy contenta, porque realmente tenemos una amistad ya de tiempo. Muy contenta de ver cómo te estás creciendo en tu canal. Gracias. De cómo te estás comportando, lo bien que llevas tu religión, porque desde aquí, desde Cuba, voy siguiendo. Y voy mirando que van fluyendo bien tus cosas. Mucha gente, gracias a Dios, ustedes me han dado la oportunidad de aprender un poco aquí de ustedes. Y pues bueno, la enseñanza que día con día se va adquiriendo. Y qué mejor que aquí en la cuna de la religión yoruba, en el universo afrocubano. Así es, muchas gracias. Y pues bueno, platícanos, Yanisel, ¿cuándo se inicia en este hermoso mundo de la religión yoruba? Bueno, pues me inicio hace ya, religiosamente, me inicié ya hace muchos, tantos y tantos años, donde Orula me predijo, ¿no?, según mi signo, que yo era espiritista. Algo que en aquel momento, con el respeto de todos los santos, lo puse un tanto como en duda. ¿Por qué? Porque llega a la religión por ciertas situaciones, no porque había esta trascendencia familiar cercana. No puedo decir que en mi familia de cerquita pues existía este mundo religioso. De hecho, me inicié y detrás de mí se tuvo que ir iniciando mi familia, hasta mis padres. Pero bueno. ¿Tú fuiste la primera que llegó en la familia como religiosa? Pues sí. A inculcar ese gran H en tu familia. Pues sí. Lo primero, parte de cuando yo era muy niña, según mis abuelos, en Dios lo tenga en la gloria, Ángel Rodríguez, que era el padrino de mis abuelos, pues le predijo a mi abuela parte de mi vida. Ahí, en aquel momento lo puse en duda, yo era una niña, no entendía cómo con un baño, cómo con un vaso, a través de un poquito de cascarilla y un tabaco, pues se podía hacer como especie de una magia. Magia que no es tal magia, porque estamos muy equivocados. Ciertamente, por el espiritismo, en el espiritismo venimos a buscar salud, que es lo primero que tenemos que pedir. Salud, firmeza, y a partir de ahí, pues, parte todo. Claro. Y de ahí partió parte de mi vida. Pero bueno, a partir de ahí, pasaron muchos años y ciertas consultas, me tiraba las cartas y demás, pues me decían que iba a ser espiritista. Más bien me echaba hasta reír, Víctor. Pero bueno, no fue así. La vida me fue enseñando, me llamaba mucho la atención aquellas personas que se subían con los espíritus, pero nunca pensé llegar a tanto. Llegar a hacer lo mismo el día de mañana. Cierto. Un buen día llegué a una actividad con una gran amiga, Nancy Fundora, a la Ileque, Unille Mayá, Dios la tenga en la gloria, me invitó a un cajón y allí, pues, uno de los que tocaban, según él, que es muy buen espiritista, Robertico, hace muchos tantos años, bueno, te puedo decir que hace como 16 o 17 años, perdón. Él me dijo que yo había entrado con un ser y que él no cerraba el cajón hasta que yo, pues, no me subiera. Recuerdo que fui con mi niño chiquito, que bueno, bendiciones para él, que hoy está cumpliendo 23 años. Él lo dejé, salí a la actividad y fue algo que llegó de momento. Aquellas personas que estaban en aquella actividad, pues le empezaron a comentar que yo tenía que haberme subido hacía mucho tiempo. Y yo debo confesar que no existía una bóveda, no existía un vaso de agua en mi casa, no existía nada. Y llegó aquella gran espírita, misma Francisca, que para mí lo es todo, una espírita muy grande en mi vida, no es mi guía protector, pero es muy grande en mi vida. Llegó al santo conmigo, pidió estar en mis ceremonias, de la parte de afuera, pero estuvo, y bueno, pues, hasta hoy. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Sí, ciertamente aquel espiritista, que era quien por demás el cajonero, que estaba tocando, uno de ellos, me dijo: no lo es todo, no pienses que lo has visto todo. Falta el gran espíritu, que es quien va a ser en tu vida
Un baluarte. Un baluarte, algo grande. Y ciertamente es ese gran espíritu que amo, que adoro, que ha hecho no solo el bien para mí, para mi familia, para personas como usted que también Que le da tiene gran su fe, mensaje. da gran mensajes y le ha Y salvado. Y créalo que me ha dicho cosas que nadie sabe, créalo. Esto es muy grande, amiga. Porque se transporta, se logra transportar, no solo en Cuba, sino se ha transportado a otros países, ha salvado, ha ayudado, ha levantado personas que están enfermas, ha levantado... Hace labor de salud también tu ego, Sí. tu ser. Sí. Pues bueno, hoy platícanos, ¿qué es el espiritismo para ti? El espiritismo para mí es algo sobrenatural. ¿Por qué? Con la mayor sencillez del mundo, ¿cómo es posible que a través de un vaso de agua, esta bóveda espiritual, esta cascarilla, este tabaco, una jícara y flores, podamos ver el mundo, podamos conocer una persona que jamás en la vida hemos visto? Incluso hasta fuera de nuestro país, cómo podemos transportarnos y llegar a aquel país de donde reside la persona, donde no la conocemos, no convivimos, no sabemos sus costumbres y podemos llegar a comunicarnos con la persona. Ok, el espiritismo para ti es lo más grande, tú me mencionas, ¿no? Sí. ¿Qué es un egum para que la gente que no sabe qué es un egum, qué es un ser que da un mensaje, que da salud? ¿Qué es? Para que la gente lo entienda. Yo digo, yo lo entiendo, pero hay gente que... Pues para mí un egum, para mí no, para todos mis colegas, porque no soy única, habemos muchos en este país, con muy buenas características, muy buenos egum. Pero bueno, un egum no es más que un guía, alguien, esa persona que de un modo u otro nos transmite cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, nos transmite a través de él sus conocimientos, nos brinda tranquilidad, nos brinda la salud. Yo tengo muchas pruebas que los egum son muy grandes, Víctor. Yo sufrí años atrás, digamos 7 años atrás, yo me enfermé y estuve bien enferma. Ya era espiritista. Y el espíritu me transmitió, me reiteró una vez más que yo iba a estar bien, que me iba a brindar salud, que él me iba a recuperar de aquella enfermedad que los médicos dudaron, incluso mis padres, mi mamá, que Dios me le dé mucha salud. Mi mamá hizo una promesa muy grande porque me vio mal. Y este espíritu me dijo, que en el momento me transmitió a través de él y de su voz, que yo me iba a poner bien. Solo le prometí al egum que si él me cumplía esa palabra que él me había dado, que yo iba a tener salud, gracias a mi espíritu y mi santo, estoy aquí y podemos, te concedo esta entrevista, pues este espíritu me dio salud. Fue lo que más te dio. O sea, te Sí. dijo que a cambio de esa salud, Ya le digo. era que tú siempre lo atendieras, que tú siempre lo llevaras contigo. Yo le dije que tú iba a ser siempre su procuraras sierva, su su esclava. Y lo soy. Y bueno, ese ser es el que te arrima comida, sustento, te arrima todo. Todo. Puedo decirle todo. Mi salud, mi tranquilidad, mi bienestar, no solo para mí, para mi familia, para mis ahijados, porque no puedo decir solo que tengo una familia, no, tengo una familia, una gran familia religiosa, gracias a estos grandes espíritus que me acompañan. Yenisel, ¿cómo fuiste dándote cuenta que tú tenías ese don, por llamarlo así? Que tú tenías esa gracia, ese H, esa potestad de poder transmitir un mensaje a través de un egum, a través de... Porque yo te he visto en las misas espirituales que no necesitas posesionarte y que venga ese egum y hablar a la gente. ¿Cómo fue tu desarrollo? Bueno, mi desarrollo fue muy gracioso, Víctor. Le voy a explicar. Quienes me conocen, ¿no? Saben que esto no lo estudié, que esto no creía que me iba a suceder. Claro. ¿Por qué? Porque yo
mi vida desde los 15 años la inicié como manicure. Luego me hice peluquera. Y a través de este don apareció, pudiera decir que este don apareció, Víctor, solo. Pues con una clienta, podía llegarme a comunicar con la clienta, podía transportarme sin haber visitado su casa con la clienta. O sea, fue algo bien raro, ¿no? Esto no me pasó como otras personas que porque asistieron a una escuela espiritual, porque sabe que existe una escuela de desarrollo espiritual. No. Empezó así, a través con mis clientas, no sé, con sus manos, porque estaba trabajando con sus manos, pues me empezaba a desarrollar, me transportaba algo que le podía suceder. Y esas personas me fueron creando como una cierta confianza. Puedo declarar que este don me levantó de mi mesa de las uñas, que era mi trabajo, mi sustento, que yo amaba, y bueno, me fui adentrando en esto. No tenía santo hecho todavía. Pero platícame, ¿cómo tú sientes? Es algo que internamente te dice, ¿cómo es? Platícame algo, ¿verdad? Que a lo mejor no se puede explicar para que la gente lo entienda, pero a lo mejor, ¿cómo tú sientes? ¿Cómo tú le hablas a una persona? ¿Qué es lo que tú ves dentro de ti? Platícanos. A ver, vuelvo y te repito, esto es algo que hay que vivirlo. ¿Por qué? Porque unos tenemos la vista, otros tenemos el oído. Bien, generalmente trabajamos primero con el oído, porque si no escuchas, el egún como que te transmite. El egún te transporta a donde vive la persona que tenemos de frente, o sea, en una misa. Quizás no en una misa, podemos estar platicando usted y yo ahora mismo y podemos estar conversando de X situación y empieza a aparecer este espíritu y me empieza a hablar. Incluso puedo decir que en ocasiones se torna hasta indiscreto. ¿Por qué? Porque a veces podemos llegar, no vamos a pensar solo que son, ¿cómo explicarle? Como un chisme, como algo, ¿no? Es algo que no tiene explicación. ¿Por qué? Porque a veces he tenido personas delante que le he lanzado un cuadro y la persona pues no ha estado hasta incluso preparada para escucharlo. A veces se echan a llorar, a veces se quedan impresionadas, como decir, bueno, pero ¿quién se lo dijo? No sé, es algo... ¿Quién anduvo de chismoso diciéndole mis cosas? Por eso es que cuando me llaman, solicitan mi servicio, no pregunto el nombre de la persona. Simplemente pregunto su dirección, hago la labor, llego a un lugar, no indago lo que hay en la casa, voy de frente a donde voy a trabajar. Okay. O sea, que esa es la bóveda espiritual. ¿Cómo te desarrollaste en el espiritismo? ¿Hubo algo o fue algo que, quién te enseñó? Me enseñaron los espíritus. Los mismos según fueron los que te fueron llevando a los espíritus. Tengo que decirte, Víctor, que mi egún apareció solo, como bien te comenté anteriormente, y luego, ¿cómo me desarrollé? Bien. Seguido de ese cajón que te hago la historia, planté mi bóveda espiritual. ¿Plantaste tu bóveda espiritual? ¿Te la fundamentaron? Llamé a la misma persona que vio aquel egún y me hizo una labor espiritual. Es una misa espiritual. Una labor espiritual, una misa espiritual, como pudiera llamarlo. ¿Es necesario hacer una misa espiritual para tener una bóveda espiritual? Digo esto para que la gente le quede muy claro. A ver, esta religión parte de esta bóveda, que en esta bóveda estos vasos enmarcan los guías familiares fallecidos y los guías y protectores, que son personas que no conocimos, ¿me hago entender? Pero no es tan necesario, pero es primordial la monta de la bóveda espiritual. ¿Y eso es a base de una misa de investigación? ¿Podría ser? Puede ser, podría ser. Tiene que fundamentarla, ponerla, armar una bóveda, alguien con experiencia. Sí. No es nada más que compren los vasos, pongan los vasos. No. Yo ya tengo una. ¿Me puedes decir cómo está conformada la bóveda? ¿Qué representa cada vaso, cada copa? ¿Me puedes explicar? Bien. Cada vaso representa los guías de la persona que fundamenta la bóveda, pero también enmarca
¿Me entiendes? ¿Me hago entender? También enmarca la posición de los espíritus y guías protectores. ¿Qué te quiero decir? Cada quien, esto es un librito individual de cada espiritista. Yo en lo particular, pongo delante los guías y protectores familiares, ya sea la mamá, ya sea una abuela, ya sea un tío. ¿Por qué? Porque, lógicamente, 7 vasos no comprenden la cantidad de espíritus fallecidos que tiene la persona. Ok. ¿Me entiendes? Pero siempre que te mandan a fundamentar una bóveda es porque debemos fundamentar los familiares más allegados, los que de una forma u otra tuvieron que ver directamente con nosotros. Incluso pueden llegar familiares allegados que no nos conocieron, pero ven cierta simpatía en la vida nuestra, ya sea una tía, una prima, algún familiar espiritual que quiere venir a transmitirte mensajes. ¿Me hago entender? Entonces, luego ponemos los guías y protectores, pero sí quiero determinar algo en lo particular. No discrepo con otras personas, pero en lo particular voy a hacerlo particularmente yo. Me gusta detallar, lógicamente, detallar los guías y protectores. Seguido de la bóveda, se debe hacer una investigación espiritual. Ok. Y pues bueno, consta de 6 vasos la bóveda de un lado, 3 de un lado, 3 del otro, una copa central. Sí. Una copa central. ¿Esa copa central qué significa? Esa copa central es la presencia del Santísimo. Es la presencia de Dios parte todo. Por eso es que se le pone su crucifijo. Hay quien se lo pone de la parte de adelante, hay quien se lo pone dentro. Está bien hecho también. Ya le digo, esto no es una escuela. Esto es individual. Discúlpame, Ya. es individual. Cada quien la pone porque todos los cuadros de todas las personas no es el mismo. Ok. Entonces cada copa representa algo, ¿no? Un vaso con agua representa a nuestros muertos, Nuestros guías y nuestros guías espirituales familiares. Otro vaso ¿qué sería? Guías espirituales protectores. Ya le digo, no está ni bien hecho ni mal hecho, simplemente es la fe. Todo es la fe, todo parte de la fe. Bueno, pero alguien puede tener mucha fe y no le da nada, ¿no? Alguien puede tener mucha fe y no escucha nada. Sí. Esto tiene que tener algo como de un don. Es Llámelo un usted. don, por supuesto, es un don. Yo digo que cada quien nació para cada cosa. ¿Me hago entender, Víctor? ¿Por qué? Porque está quien debe aprenderlo. Por ejemplo, me pongo yo soy el ejemplo, me tocó aprenderlo, me ha tocado enseñarlo, todas no lo aprenden. Hay quien, esto es factor, ya te digo, interés. La fe es algo que no se debe perder. Claro. Porque la fe, como decimos nosotros los espiritistas, mueve montañas. Magos no somos, fíjese bien. Porque si fuéramos magos, pues fuéramos reyes. Reyes tampoco. Simplemente somos esclavos de esta religión, de esto bonito. De esto No tan sé si lindo me que hago es entender. Esto es bello. el espiritismo. Un poco complejo, porque nosotros los espiritistas, a veces yo me digo, es bueno tener este don, pero a veces vemos cosas que para nosotros mismos nos impacta, porque no solo es con las personas. A veces yo he estado sentada en una bóveda haciendo una labor espiritual y yo sentada, el espíritu me ha hecho una transmisión sobre mi familia, sobre mí, sobre mis hijos, sobre mi esposo. O sea, ¿sí te han avisado, Legun, en alguna misa que alguien va a dar su partida? Sí, Y lo estás viendo de frente. sí. ¿Qué haces en ese momento? ¿Lo hablas, lo dices, no lo dices? No sé. Víctor, Yo sé que es muy difícil porque tienes un gran responsabilidad en tus manos y dices, bueno, lo digo o no lo digo, pero Víctor, bueno. ahí mantengo la ética. Más o menos voy dándole la vuelta
porque a veces no se puede ser tan crudo. Es bueno ser crudo, ¿no? Pero a veces he visto llorar a la persona que tengo delante. Y es fuerte, porque sí, ciertamente he tenido ese aviso trabajando con la persona que algo va a suceder. Y no siempre estamos preparados. Para lo bueno estamos preparados todos. Pero para lo malo somos humanos y no estamos preparados. Es correcto. Muchas veces es muy difícil, ¿no? Saber lo que viene, saber lo que va a pasar. Y a veces lo vemos en personas allegadas, porque no siempre tenemos delante a esa persona que no conocemos. Oye, y el ego también te han dicho, oye, no le digas nada porque a partir de eso tiene que aprender, tiene que haber una enseñanza. También me ha dicho, todo lo que le estás diciendo, como decimos nosotros, le va a entrar por un oído y va a salir por el otro. Y va a aprender a golpes, a una mala experiencia. Pues sí, a mí misma me enseñó, me ha hecho pasar pena, me hizo pasar pena porque llegaba a lugares que me daba pena. Y decía, como tienes pena, como sientes pena, pues te voy a hacer pasar más pena. Te voy a hacer pasar más pena. Y me lo decían, trata de sentarte en tu bóveda, porque es muy importante. Un espiritista no puede venir a hacer magia. Si en la casa de la persona no hay espiritualidad, nos cuesta mucho trabajo llegar. Está quien te dice hasta mentiras. ¿Por qué? Porque yo he sido víctima de engaño. Hay gente que que se sube con un muerto, que se sube con ego, inventa cosas. Bien. Hay para todo, pero eso es algo muy... No queremos tentar susceptibilidades. No. Platícame, en este mundo espiritual, la bóveda, ya ves que hoy en día se dice que pones 3 vasos así, 3 vasos asá, que la pones en descanso, que la pones en batalla, que la pones en ciertas posiciones, la bóveda. ¿Eso es cierto? A ver. ¿Eso con el tiempo de Langa atrás se hacía, no se hacía? Te voy a hablar. Cada quien trabaja de acuerdo, porque si necesitas de mis servicios, ¿me hago entender? Y me das la posibilidad de poner yo la bóveda, pues yo la pongo del modo que mi ego me transmite que la ponga. Claro. Que es en este sentido. Okay. Pero también tengo esa posibilidad de llegar por ejemplo, a tu casa y tú la pones de ese modo. Pues de ese modo yo trabajo. ¿Por qué? Porque esa es tu costumbre. Ese es el modo en que tu ego te está indicando que la pone. Respeto a todos mis colegas, fíjense bien, de aquí de Cuba, fuera de Cuba, que me dicen, esto es para batalla, esta es la posición que lleva la bóveda, determinadas posiciones que he estado leyendo. A ver, es la primera vez, Víctor, que accedo a una entrevista. Yo lo sé, muchas gracias y te agradezco mucho la confianza. Fíjese, primera vez, porque no me gusta destruir el trabajo de nadie, al contrario, claro. No hay nada que está mal hecho, todo está bien hecho, todo es correcto dentro de nuestra religión, porque el espíritu nos transmite, pero nosotros tenemos que trabajar en el sentido que la persona ponga la bóveda. A ver, yo conozco mucho, he tenido la posibilidad de trabajar fuera de Cuba, ¿qué país en Panamá. En Panamá, si no se Sí, trabajé en Panamá, pero he viajado fuera de Cuba, conozco otros países, pero no en son de trabajo, pero en Panamá tuve la oportunidad de trabajar y llegué a aquel país donde las personas, trabajé muy poquito porque fui una sola vez, no he tenido otra oportunidad, no puedo decir no tuve porque no sabemos a dónde podemos llegar, pero tuve que trabajar allí y lo puse a mi modo, pero he tenido la oportunidad de trabajar, he visitado muchas casas y trabajo, y quien me conoce lo puede decir, de acuerdo a cómo la persona tenga puesta la bóveda. Entonces no es muy necesario tener la bóveda que en batalla, que en descanso, no es muy necesario tener la bóveda en ciertas posiciones. Yo respeto los criterios de mis hermanos, de mis albures, como decimos nosotros. Claro. De mis colegas, incluso he llegado a casas donde hay grandes espiritistas que han depositado la confianza en mí, pero no hay necesidad.
Los según van a trabajar de la forma como tú los pongas. Sí. Ahora, una bóveda se conforma con 6 vasos y una copa central. Una bóveda, ¿cuántos vasos puede tener? ¿Qué máximo de vasos puede tener? No sé. Yo considero que eso es infinito. Es infinito. Yo lo considero así. ¿Por qué? Porque ya teníamos una bóveda enmarcada con 6 vasos y uno más. Okay. Pero en un momento determinado, Dios nos guarde a todos, ¿no? El fallecimiento de alguien conocido o de algún familiar. ¿No lo vamos a adicionar? Pregunto. Claro. Entonces yo considero que puede tener más de 6 con una copa. Pero además, somos religiosos y andamos, camina, vamos aquí, vamos allá, y los espíritus van y vienen. Incluso puedes tener un cuadro espiritual enmarcado de que te iniciaste y mañana se nos puede adicionar un espíritu X, porque los espíritus vienen, se adicionan al cuadro espiritual nuestro por cierta semejanza de tendencia, como dice la oración. ¿Me hago entender? Entonces, no toda la vida vamos a tener los mismos espíritus. En el momento de la vida se nos puede ir agregando uno, otro, 10, Sí. porque bueno, seguimos caminando y en el momento de la vida se nos Sí. puede pegar a alguien que le haya caído bien. Por afinidad. Por afinidad. Alguien que ni siquiera fue de nuestro cuadro espiritual. Sí. ¿Es correcto? Mi guía protector no tiene nada que ver con mi cuadro familiar. Yo no lo conocí en vida. Mas, sin embargo, él demostró, según el espíritu, ¿no? Según el espíritu, porque tantos años el espíritu se ha comunicado muchas veces. Según este espíritu, Víctor, él vio que yo era una mujer de mucha batalla, era una mujer de mucha fortaleza, y que en un momento determinado este espíritu, ¿cómo decirte? Digo, esta es la persona que yo necesito para volver, para reencarnar. Y le agradezco mucho, tanto a este. Pero te voy a hacer una anécdota bien pequeña. Ya en mi vida, en mi camino religioso, por momentos me venían, no conocía, y quiero que te quede esto bien grabado. Había un día en mi vida que el espíritu me daba algo raro. Ese día me levantaba, como decimos nosotros los espiritistas, judía. No creía en nada. Ese día no creía ni en mi propio ángel de la guarda. Y bueno, fue una cosa bien rara, pero hoy lo veo bonito y tuvo una gran significación en mi vida. Este espíritu hacía posesión de mí, algo feo. Y las personas en ese día me veían rara, porque ese día no creía en nada. Y ya cuando me voy a hacer santo, yo me hice santo hace 11 años. Este año en octubre cumplo 12. Como yo siempre digo, si Ochun y todo lo que existe me acompaña. Y este espíritu hizo posesión en la coronación de mi santo. Se presentó y dice, bueno, yo me llamo Miguelito Judío, un espíritu que muy pocas personas conocen. Y yo vengo porque me voy a quedar con mi espíritu, me voy a quedar con mi caballo. Yo soy Miguelito. En el año 94, el padre de mi hijo mayor se marchó a Estados Unidos y este espíritu era de él. Según el espíritu, él venía en momentos que él lo mandaba que me cuidara para que cuidara a su hijo. Ya no teníamos nada en común. Ya yo había hecho mi vida, yo estaba casada. Pero el espíritu en ese momento transmitió en este año, en esta coronación, que él no se iba más, que se quedaba conmigo. Que era más afín contigo. Que ya no iba más para donde estaba su caballo, que venía para donde yo estaba. Bien, pasó eso. Y es una prueba muy grande que tengo. El espíritu se quedó de unas instrucciones para que mi santo marchara bien. Pues yo me hice santo en octubre. Y una parte de mitad, pues ya me dio sorbo.
una cabeza que se perdía. Y eso soportó para mi hijo mayor. Lógicamente, yo no tenía nada con su papá. Fue en octubre, Víctor, hace 11 años de esto. Y el espíritu ya me había hecho esa posesión, mandé a buscar a mi hijo. Bueno, eso fue en octubre, no entendí el itá. Me sugirieron que mandara a buscar a mi hijo, conversara con él. Conversé con él, mami, yo no estoy haciendo nada. Eso fue en octubre. Y vuelvo y te repito, en diciembre, este señor perdió la vida en Estados Unidos. El papá de tu hijo. Entonces, ¿Crees que sea relacionado a que ese espíritu lo dejó a él? por supuesto, porque el espíritu me Él dio dice... la vida como por su hijo. Sí, pero el espíritu ya me vino haciendo posesión en mi vida y hasta hoy existe este espíritu en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque ya la persona iba a dejar de existir. Yo en aquel momento no lo entendí, pero tiene sentido. Por eso te digo, los espíritus Lo que me son... comentaste en la misa en algún momento cuando me salió lo de mi misa, ¿no? Lo de la gitana, para no entrar en detalles, pero Sí, más o menos. lo mismo que te vengo comentando. Son espíritus que se van adicionando. Son espíritus que vienen, como te lo comenté en la misa de ayer. Ese nuevo espíritu que siempre estuvo, pero no se hizo notar. Vino, yo estoy segura, Víctor, que este espíritu vino a hacerte una transmisión y viene buscando una posición en tu vida, porque este es un espíritu que viene a darte algo bueno, viene a darte algo positivo en tu vida. Los segundos son malos. Para nada. Se tornan malos si están falta de atención. Y no podemos decir que se tornan malos. Simplemente un espíritu que necesita atención, que requiere de un vaso de agua, que requiere de una flor, que requiere de una atención. Se Es un pone espíritu. bravo si no lo atiendes. Es lo No se único. pone bravo, pero te puede transmitir una aflicción. Te puede transmitir ¿Qué es? algo ¿Qué? negativo. ¿Cómo qué será que te transmitan eso? ¿En qué se puede representar? Se puede representar a través de un vaso de agua. No, pero en el sentido de lo negativo que me dices, cuando se ponen así, que no los atiendes. ¿Qué puede pasar en la vida de la persona que no atiende Pues nos empiezan a traer tropiezos. tropiezos en la vida? Tropiezos. Y no es que un espíritu oscuro ni un obsesor, los hay, pero no. No, Espíritus obsesores, sí, son feos, esos son feos. feos. ¿Cómo es? Bueno, yo veo que tú cantas alabanzas, cantas rezos. ¿Qué cantos serían? ¿Nos puedes cantar un canto de...? Yo sé que eres penosa, pero bueno, tú cantas muy lindo. Bueno, ¿cómo sería un canto para iniciar una misa? Bueno, pues para iniciar una misa, en lo particular, pues podemos decir, cantar, sea el Santísimo, Sea, oremos por el Santísimo, sea, Madre mía de la caridad, ayúdanos, ampáranos, en el nombre de Dios, ay Dios, sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea, Madre mía de la caridad. ayúdanos, ampáranos, en el nombre de Dios, ay Dios, Si la luz redentora te llama a buen ser, y te llama con amor a la tierra, ay yo quisiera ver a ese ser, cantándole al verbo al divino Manuel. Oye buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. Oh venid buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. qué lindo. Gracias. Es Víctor. un gran oportunidad que nos das el día de hoy compartir contigo esta gran enseñanza. No todo el mundo nos habla de espiritismo, ¿sabes? No todo el mundo nos dice que es una copa con agua, no todo el mundo nos dice que es este gran mundo del espiritismo, ¿sabes? La verdad es que hoy estamos dichosos con tu presencia y pues bueno, Muchas bueno, es necesario que un muerto, que un egum se posesione en la persona para que ese dé un mensaje. No, existe la evidencia y conozco muchos colegas, grandes espiritistas
que trabajan estrictamente con la evidencia. Y la evidencia no significa que porque el espiritista llegó y te hizo una misa y trabajó con la evidencia, porque los hay que trabajan con la evidencia y trabajan con el espíritu cuando le llega, ¿no? Pero no necesariamente tiene que subirse. Ok. No. ¿Qué es una misa de coronación? Víctor, una misa de coronación es algo grande. No podemos llegar al santo, hasta donde tengo conocimiento, claro, sin tener hecha su coronación. Sí, soy partidaria que esa misa de coronación se debe hacer cuando la persona ya está en la víspera de entrar a coronar su santo. ¿Es necesario tener santo hecho para ser espiritista? Para nada. Para nada. Para nada. Es algo que no tiene que... Para nada. Puede ser una persona sin ningún ceremonial que le escuche, sin problema. Para nada. Ok. Para nada. Okay. Y sí, discúlpeme. Perdón. Sí voy a tomar un pedacito de esta pregunta. Y sí te voy a decir, me gusta trabajar directamente con los nombres de los espíritus. Ok. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos un nombre. Yo soy una mujer, tú eres un hombre, pero todos tenemos un nombre, ¿verdad? Claro. Entonces, ciertamente hay espíritus que se tardan, se les dificulta saber su nombre, pero todos tienen un nombre y me gusta trabajar exactamente. No podemos decir que en la primera misa o que en una misa investigativa de alguien que se está iniciando, a veces el espíritu no da el nombre, pero sí, cada Egún tiene su nombre. Perfecto. Oye, una pregunta. Yo he visto en algunas casas religiosas que le ponen adimus a los Egún. Sí. ¿Cómo qué adimus se le puede poner a un Egún? Bien. En el sentido de la bóveda espiritual. Cada Egún tiene su adimú específico. Ok. ¿Me hago entender? Porque ahora, por ejemplo, yo tengo un espíritu que tiene tendencia con zarabanda y usted tiene el de usted. Pero a los dos no se le pone lo mismo. Ok. ¿Por qué? Porque el mío tiene su característica. Quizás como espíritu de zarabanda usted le pone, ejemplo, él le marca que le ponga un ajiaco. ¿Vamos a entender? Y a mí me marca pues que le ponga una comida específica. Ya sea, yo he llegado, a ver, no siempre los espíritus no son recientes. ¿Vamos a entender? Yo he llegado a lugares donde, por ejemplo, el espíritu de 7 rayos suyo se alumbra y se le pone un vaso de agua con alumbre, ¿verdad? Pero el mío me está pidiendo que le ponga su vaso de agua, le ponga su alumbre, le ponga una vela y le ponga una jícara con harina. Ok. Ejemplo, fíjese, y se marcan las diferencias. Gran pregunta, intentaste un punto y voy a pegar sus actividades por ahí. ¿Es necesario tener una enganga para poder ser espiritista? No, yo no la tengo. ¿Y sabe por qué no la tengo? Con el respeto de todo. Porque las veces que me he dejado, ¿cómo decirle? Me he ido a consultar y me han dicho que debo tenerla. No voy a entrar en discrepancia en esta pregunta. Claro. Dice mi espíritu que yo no la necesito. Que con él porque basta. Quien la tiene que tener es él. Y las veces que he intentado hacerlo, una vez pues rodé una escalera abajo con aquello que me habían conformado. Y otra vez intenté hacerla y nunca la terminé. Hasta el caldero donde la iba a montar se deshizo. Ese muerto no quería eso. No la quiere. No la Un quería. respeto para cada Egún, pero además también a veces llegamos a las misas y te mandamos a conformar
hasta nosotros los espiritistas, ¿no? Vamos a conformar esa ganga. Pero Señor, si no tenemos conocimiento pleno con el espíritu, entonces lo que nos vamos a enredar Claro. lo lleva. Pero cuando usted esté desarrollado, cuando usted esté preparado para trabajar. Yo veo en el espiritismo muñecos representando un ego, ¿no? Hoy en día la gente está muy equivocada, ¿no? Porque a una muñeca que representa un ego en el tema espiritual le quieren llamar Ochun, le quieren llamar Yamayao, le quieren llamar Madre Agua, le quieren llamar Mamachola, para que la gente tenga un poco de conocimiento que eso no debe de ser así, que nos expliques el por qué esos muñecos, el por qué aquí en el espiritismo sí se ocupa y en la Ocha no. Sí, Víctor. Nosotros sí. Hay momentos en que el espíritu, el ego, te pide una representación. Y yo le tengo fe a esa representación. Le tengo fe. Y considero que personas que han representado sus espíritus, pues la vida le ha avanzado. Claro, pero bueno, explicarle a la gente que esos espíritus que son representados a nivel de un muñeco, Sí. no puede nada más es comprarlo. No. O sea, porque yo hoy veo en muchos lugares que compran el muñeco y lo están trayendo de aquí para allá y lo suben al carro y lo ponen No. enfrente. No. Eso tiene un ceremonial. Sí lo tiene. Tiene un ceremonial. Sí lo tiene. Luz y progreso para un gran espíritu y para ese Señor que está vivo, que me enseñó ese significado. Sí la tiene. Y sí se le hace una investigación espiritual a la persona que se le está mandando a representar este ego, se monta como el espíritu da o sea, no como mi espíritu da como lo transmite mi espíritu. Ahí estamos trabajando O sea, directamente. Esto no es una receta de cocina que dice lleva tal. No. Depende del espíritu, lo que vaya a estar pidiendo, lo que va a ir adentro de, Sí. de esa situación. Y lleva su bautizo Ok. con su agua, ya sea una madre agua, con su agua de mar, ya sea una madre chola o una gitana, con su agua de río, ya sea con tendencia a las dos aguas, se bautiza con las dos aguas, ya vuelvo y te repito, ya sea un 7 rayos, ya sea una tendencia con zarabanda, ya entonces se buscan hierbas que tengan que ver, ya me hago entender, con lo que trabaja el espíritu, se hace un humiero, se trabaja con ese humiero y se le da ese baño. Luego, según marque el espíritu, se consagra antes de vestir. Ya luego que este espíritu está representado en ese muñeco, fíjese bien, Víctor, ya luego la persona no debe tener acceso, más nadie que esta persona, ya sea de tocarlo, ya sea de moverlo, ya sea de cargarlo. Son muy celosos. Y soy partidaria, estos espíritus con los años, a veces hay que renovarlos, porque recuerda, estos cuerpos se deterioran. Vamos al muñeco. Estamos hablando del muñeco. Esto que va adentro, pues eso se mantiene, eso se le quita. Antes que ese cuerpo se termine de deteriorar. Ese cuerpo que está deteriorado se le da el camino de donde tiene la tendencia el ego y se renueva. Se pregunta, no es que se va a lo loco y se compra X muñeco. Se pregunta si ese es el cuerpo, como mismo en la santería, se pregunta si la ocha quiere cambiar de hile, o sea, de la sopera, de la tinaja, de la batea, también se le pregunta. Fíjate que es muy importante estos consejos que el día de hoy le estás dando a la gente. Y pues bueno, para saber muchas cosas que esto. ¿Qué le puedes recomendar a la gente que va empezando, incursionando, que se están dando cuenta que tienen este gran don? ¿Qué consejo les puede dar a los nuevos ¿Qué les espiritistas aconsejo? de hoy que van empezando
Les voy a dar un gran consejo. Espiritistas somos todos de una forma u otra. Todos no tenemos la misma forma de comunicarnos, pero ¿a qué los exhorto? Primero que todo, que si hoy empezamos en el espiritismo, mañana no nos decepcionemos, porque una decepción amorosa, un desencanto, una pérdida de un familiar allegado, una pérdida de alguien bien querido, no significa que la vida, ni que se terminó, ni que no tenemos por qué creer. ¿Qué les recomiendo? Que se relacionen en su bóveda, que se hagan de su libro de oraciones espirituales de Allan Kardec, que empiecen a leer sus oraciones, que aprendan sus rezos, que le tengan fe a un vaso de agua, una vela, un pedacito de cascarilla y unas flores, y que a través de que vamos leyendo, se sienten en su bóveda. Yo sé que un tanto como que afuera de este país se trabaja mucho y no tenemos mucho tiempo, pero que le dediquemos un poquito más de tiempo a los espíritus, guías y protectores, que le hagamos cuando tenemos un familiar fallecido, le hagamos porque esa es otra cosa, Víctor, el novenario. El novenario no es más, y siempre se lo explico a todas las personas porque me toca llegar, aunque está fuera de Cuba. ¿Sí es necesario hacerle sus 9 misas al difunto que...? No. El espiritismo es complejo, Víctor. Okay. No es de un día. El novenario no es más que cuando el recién fallecido familiar fallece. Y esto quiero que quede bien claro. Y es algo bien complejo porque a veces el égum que no se le hizo novenario, cuando llegamos a la misa espiritual, ¿qué sucede con este espíritu? Nos empieza a dar tristeza, incluso hasta el espiritista. Nos aflige la misa. Y el novenario no es más que la persona recién fallecida. A partir de que la persona llega al entierro, se entierra, se pone un vaso en el suelo, directo al suelo. Por día se va levantando un poquito más ese vaso, por 9 días. Es desde el suelo, perdón, porque no se menciona el nombre del égum fallecido, se le reza desde el suelo un Padre Nuestro y se va elevando por día, un poquito más, hasta los 9 días. Ya a los 9 días, Víctor, este vaso de agua ya debe estar por encima, ¿verdad? Se le reza a su Padre Nuestro. Yo esta agua la desecho, se la pongo ya en alto, más alto que la cabeza, y ya a los 9 días, ya este espíritu en lo alto, ya se le pone su flor y se le pone su vaso de agua. En lo particular, durante los primeros meses, hasta los 6 meses, yo digo que al mes se le debe hacer a los 9 días se le hace su misa por la iglesia. A los 3 meses se le vuelve a hacer. A los 6 meses se le vuelve a hacer su misa. Todas las misas durante el año de recién fallecido que se le puede hacer son bien recibidas para el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu cuando fallece no sabe dónde está. Y hay que darle el conocimiento al espíritu del lugar donde se encuentra. Sigue siendo el familiar, sigue siendo el amigo allegado, pero también hay que darle cuenta que a partir de ese momento él es tu hermano espiritual. Ok. Como darle un aviso que él ya está en otro plano, más que nada. Así es. Pues bueno, no me queda más que agradecerte el día de hoy por esta gran plática. Muchas cosas que también no podemos decir a cuadro. No me queda más que agradecerte la gran simpatía que tuviste conmigo y muchas gracias, mi niña. Gracias por siempre darme esos grandes mensajes que me han ayudado en mi vida. Como espiritista y como amiga, pues gracias por eso, esa confianza que estés siempre. Muchas gracias, Víctor, y que todo lo que exista y todo lo que me acompaña, pues te acompañe siempre. Muchas gracias. Que te premie de salud, de tranquilidad, de firmeza, que te sea de firmeza, y que esta gran afinidad que tienes con nuestra religión, pues que perdure siempre en tu vida. Esto para mí es mi vida, ¿sabes? Y Muchas esto gracias. Para mí es algo que me llena y es algo, yo vivo para esto. Muchas gracias. Gracias, bendiciones, un abrazo a todos y pues bueno, gran plática. Bendiciones. Bendiciones.